todos. Qué alegría ver muchas caras y también bienvenido a los que vienen por primera vez. Esperemos que se sientan bien en esta iglesia. Queremos estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Ahora vamos a pasar a eso. Entonces, como decía, nos vamos a dividir en grupo. Estamos viendo estas semanas entonces un libro que se llama 40 días con propósito, ¿no? Que lo estamos haciendo en más de eso porque está tan bueno que lo estamos estirando y para poder sacarle jugo, que habla, como dice el nombre, acerca del propósito que nos da el Señor en la vida. Como hemos estado participando acá, el Señor murió por nosotros, pagó con su sangre nuestros pecados. Gracias, nos perdonó y nos perdona de todo aquello prontuario que teníamos de nuestras fallas y pecados, ¿no es cierto? Porque Él pagó por ello con su sangre, como mostramos acá en el pan y el vino, ¿verdad? Que Él nos dio en la última cena, como escuchamos esta mañana. Entonces, pero eso es para que podamos vivir ahora una vida diferente, una vida con un propósito, y esa es una de las cosas que a veces falta en el mundo y no sabemos para qué estamos en el mundo, para qué es la vida. El Señor tiene un propósito y esta semana específicamente estamos viendo ese propósito a través de las distintas habilidades que tenemos, porque Dios nos dio a cada uno distintas capacidades y habilidades. Si querés pasar, entonces acá tenemos los ayudantes. Simplemente gracias. Por mucho tiempo se consideró, por ejemplo, en nuestra sociedad, que ser inteligente es tener eso que dice ahí, un coeficiente intelectual alto. ¿Sí? Así se medía, se hacían las pruebas. La persona que era ágil para resolver problemas de álgebra o jugar al ajedrez y eso, ¿no es cierto? Esa era la persona más inteligente, ¿verdad? Y de hecho se la consideraba como la persona más importante en la sociedad, los filósofos, ¿verdad? Que podían abordar complejos temas, o los matemáticos y los ingenieros y los científicos. Pero hoy en día, gracias a Dios y por la psicología, ha cambiado esa idea. Incluso se enseña ahora en las escuelas, en los manuales, que si bien eso está, pero en realidad este es un solo tipo de inteligencia, porque lo que ahora se enseña son las inteligencias múltiples, que no es verdad que acá alguna maestra me está haciendo así con la cabeza, ¿verdad? Porque se enseña eso, que en realidad esa persona que es muy rápida con los números en realidad es solamente un tipo de inteligencia que se la llama la inteligencia lógico-matemática, que es la que necesitan los ingenieros, los científicos. Pero en realidad hay distintos tipos de inteligencias, como por ejemplo una es la inteligencia emocional, que es por ejemplo la que puede llegar a tener una abuelita que sabe muy bien, a lo mejor no es tan rápida con los números, yo tampoco soy rápido con los números para nada, pero sí sabe, por ejemplo, en qué momento hay que hablar, por ejemplo, con el hijo, que es el padre de familia, que llegó de la casa cansado, y mejor ahora no hablar de este tema porque vamos a esperar hasta que esté bien, o le hacemos una rica comidita y ahí hablamos del tema cuando esté descansado, o ahora mejor no decir ese chiste, ahora no. Está buenísimo el chiste, pero en este momento no. Eso es una inteligencia, se llama inteligencia emocional, que es saber cómo relacionarlo, poder captar lo que le está pasando al otro, y eso verdaderamente hay personas que tienen esa sensibilidad y eso es valiosísimo, ¿verdad? Y eso tiene tanto valor, o quizás más valor en este mundo que vivimos, que el poder hacer cuentas rápidas, y gracias a Dios hoy se reconoce esto. Bueno, ahora decimos que se reconoce esto, pero ¿qué pensamos si eso la Biblia ya lo decía hace 2000 años, ¿verdad? Porque justamente vamos a leer este pasaje de la Biblia, que está en el libro de 1 Corintios, donde el Señor compara a la iglesia y a cada uno de nosotros que estamos en la iglesia como partes del cuerpo que son muy distintas. Es el capítulo 12 de Corintios, lo vamos a leer ahí en esta versión de lenguaje moderno, la nueva versión internacional. Y empezamos por el versículo 27, que dice: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno
es miembro de ese cuerpo. Así que nos está diciendo así, que somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Dice, ahora bien, vamos al versículo 14, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Y ahí empieza a decir, si el ojo dijera, como no soy la mano, se parece que le cambió la letra automáticamente ahí y está genial estas cosas de la tecnología, pero bueno, no entiendo bien. Como no soy la mano, no soy del cuerpo. Dijera, si el ojo dijera, porque no soy la mano, no, el cuerpo es la mano, no, entonces yo como no soy la mano no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy el ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, dice, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Fíjense, esta es una especie de paradoja, porque por un lado dice que somos todos diferentes, pero nunca nos olvidamos que también somos uno, ¿verdad? Como en el cuerpo. Ahora, esto justamente a veces no se ve en el mundo, porque vemos sí mucha gente diferente, a veces por contrario, vemos a todos iguales. En algunos países que hay un gobierno autoritario y hace que todos se vistan igual, o así, o algunas sectas, por ejemplo. Entonces, no, ambas cosas están allí, pero la verdad y lo que estamos estudiando esta semana, que es lo que nos da propósito, es descubrir cómo somos nosotros. Hablamos de estas inteligencias emocionales, también pueden ser talentos como el que canta, pero la Biblia nos dice que si vos estás en Cristo y tenés dones, Él lo llama así, Dios nos dio dones distintos a cada uno. Estamos ahí como parte que vamos a ver ahora en la clase, quizás seguramente. Hay un acróstico que habla de la forma que Dios nos dio. Todos tenemos una forma diferente y parte de eso tiene que ver con que Él nos hizo a cada uno, como dice ahí, oportunidades o capacidades especiales, que son las cosas que naturalmente nos salen bien, ¿verdad? Entonces, si vos estás en la iglesia, si vos tenés a Cristo en tu corazón, vos tenés un don. Y fíjense qué linda la palabra que usa la Biblia, nos habla de dones. ¿Y qué significa don? Un don. ¿Quién puede haber un sinónimo? Una gracia, ¿qué más? Una habilidad, un don, sí, tiene don para cocinar, por ejemplo. Pero don, ¿cómo? Una capacidad única dada por Dios, muy bien, una definición. Pero don también significa regalo. ¿Quién dijo regalo? Muy bien. Porque es algo, y fíjense qué linda esa palabra, que Dios primero nos da como regalo, porque una de las cosas que pasa es que la persona talentosa a veces cree que es su mérito, ¿no? Pero en realidad dice, ¿qué tienes que Dios no te haya dado? Entonces, todas esas habilidades son regalos de Dios, pero lo más lindo es que además esos regalos son para que nosotros se los regalemos a otros, porque dice que son para que bendigamos a los demás. Entonces, justamente algo que pasa en el amor, cuando nosotros amamos a alguien y queremos ayudarlo, decimos que, pero lamentablemente no tengo con qué, no tengo plata para darle, pero quisiéramos poder darle algo. Bueno, tenemos buenas noticias porque la Biblia nos dice que todos tenemos algo que le podemos dar al otro, ese don, esa capacidad especial. A lo mejor lo que pasa es que no las reconocemos. Entonces lo que estamos haciendo leyendo este libro es focalizarnos en eso. ¿Sabés vos ya cuál es tu capacidad o capacidades o dones o habilidades especiales, como dice Dios? Y muchas veces no las reconocemos porque para nosotros es natural. Entonces una manera de reconocer cuál es el don es haciéndonos un examen a nosotros mismos, que justamente muchas veces no lo hacemos. Pero para eso está la palabra de Dios, para ponernos como un espejo, examinarnos y conocernos a nosotros mismos y conocerlo a Él. Pero, por ejemplo, es pensar en qué pienso todo el tiempo, en qué se va mi mente, o qué yo estoy haciendo cuando no tengo ninguna obligación, cuando estoy libre. ¿En qué es lo que estoy pensando? ¿En qué estoy planeando? Bueno, ese probablemente sea tu don. Yo me acuerdo, por ejemplo, acá teníamos a nuestro querido hermano Werner, Pepe, que falleció
Allí, pero él tenía esa don o capacidad de el estudio profundo de la palabra de Dios, había aprendido griego de la Biblia, él solo venía acá a la iglesia, traía la Biblia y traía la Biblia en griego para ver y comparar, así, y cuando él conducía un taxi, y bueno, estaba todo el tiempo pensando, mientras estaba en el taxi, pensando en distintos cuestiones teológicas, y así escribió una serie de libros que primero las tenía en su cabeza. Y a veces yo quería que él pensara porque estábamos organizando, no sé, una actividad, y habría que pensar entonces, ¿a quién le vamos a dar esto? ¿Dónde vamos a comprar aquello? Y después lo llamaba, no había estado pensando en eso. ¿Qué había estado pensando? En un problema teológico, qué sé yo, pero no es eso. Lo que pasa es que eso era lo que le salía naturalmente a él. ¿Qué es lo que a vos cuando estás solo haciendo? Yo me acuerdo de mi padre, por ejemplo, que tenía quizás el don que se podría pensar de Werner, es el que la Biblia llama el don del conocimiento, pero mi padre tenía el don que también se lo dice en nuestra traducción, el don de repartir, creo yo, no, o no yo, otros hermanos también, que es el de tenerlos, el de saber administrar, el de ser mayordomo, como dice la Biblia también, administrador, que sabe cómo asignar a cada cosa el dinero, por ejemplo, ¿no? Mi padre tenía ese don, entonces él comenzó varias organizaciones y varios ministerios cristianos, bueno, y muchas veces sin dinero porque dependía de ofrendas, etcétera, etcétera, pero él tenía esa capacidad de saber administrar y cómo estaba siempre pensando, entonces, por ejemplo, esto lo podríamos vender o lo canjeamos por esto y que es más caro, y entonces ahora tenemos esto, y así, por ejemplo, cuando él tenía tiempo libre, yo lo veía que en esa época no había internet ni nada, estaba sentado con el diario viendo los avisos clasificados, y después de repente al día siguiente o de una semana aparecía y había cambiado una camioneta que teníamos y ahora teníamos otra, pero la había conseguido más barato y esa duraba más, y así él estaba todo el tiempo pensando en las necesidades que había y cómo podía economizar y cómo se podía multiplicar, etcétera. La miraba porque yo no tenía, me parecía la cosa más aburrida del mundo ver los clasificados, pero a él le encantaba eso, porque era su don, era su capacidad. Entonces, ¿cuál es tu don? Lo podemos descubrir así. Ahora, eso también nos lleva a un par de advertencias, porque justamente eso puede producir conflicto, porque aquello que a nosotros nos parece tan natural y no nos damos cuenta que es un don especial que tenemos nosotros, a los otros no. Entonces, muchas veces hay un material muy lindo que después quizás lo podemos repartir, de una hermana que es cuadriplégica, Johnny Erickson, algunos ya la conocen acá, y ella da un ejemplo de cómo, por ejemplo, en una situación los distintos dones pueden actuar. Por ejemplo, imaginamos en una cena muy linda que organizamos en la iglesia, y a lo mejor los adolescentes son los encargados de hacer de mozos y servir la mesa, y entra una chica jovencita o un chico cargando una bandeja que es una bandeja especial, que tiene una forma especial, y ella no la sabe llevar, y está cargada, no sé, más de un lado que del otro, cuando esa bandeja habría que agarrarla de esta manera y no de la otra, y bueno, como no sabe, se tropieza o se le cae y hace un enchastre y un desastre, se le vuelca toda la comida o la sopa o lo que fuera, y bueno, una tragedia en medio de la cena, que la gente se salpica, qué sé yo. Entonces ahí entran los distintos dones. Entonces dice, bueno, viene el que tiene el don de servicio, que son los hermanos que están siempre quizás detrás de bambalina, no los vemos, pero son los que están sirviendo, qué sé yo, va inmediatamente sin decir una palabra, va a buscar el balde, el trapo, todo, trae trapitos para cada uno para que se limpie lo que se salpicó, lo que fuera, y se encarga de eso. Hay otro que tiene el don de enseñanza, que es el que siempre está explicando las cosas, entonces él va y dice, claro, lo que pasa es que esta chica estaba llevando mal la bandeja. ¿Cómo nadie le explica? A ver, vení que yo te voy a explicar cómo es. ¿Ves esta bandeja cómo es? Que es acá. Mira, los vasos tienen que ir acá, y así le explica todo. Y después viene el otro por ahí, que tiene el don de, digamos, de misericordia. El don de misericordia es la persona que puede compadecerse, que tiene
empatía, entonces se da cuenta que el chico está muy mal o la chica está muy mal, está llorando y entonces no, pero vení, sentate acá un poquito y encima sabe que la chica por ahí en la escuela le hacen bullying, entonces está re mal y esa semana tuvo una pelea con los padres y dice, no, vení conmigo, sentate, contame un poquito qué está pasando, cómo te sentís, no te preocupes, no pasa nada y contame que yo te escucho. Y bueno, y así el cuerpo cumple su función, cada uno. Lo que pasa es que lo que muchas veces suele pasar es que el que tiene el don de servicio dice, pero ¿cómo se pone a explicarle ahora cómo se tiene que hacer eso? Lo que hay que hacer es traer trapos y limpiar acá, no es momento de explicar. A su vez el que tiene el don de enseñanza dice, pero ¿cómo nadie le explica a esta chica? Está bien, ya sé que hay que limpiar y todo, pero lo más importante es que esta chica aprenda lo que tiene que hacer. Y el que tiene el don de misericordia, pero ¿cómo nadie se da cuenta que lo que esta chica necesita es que la pobre le hacen bullying y lo que hay que hacer en este momento es consolarla y así? Y entonces esa misma diferencia entre nosotros, entiendo que eso puede pasar en la pareja, hace que haya conflictos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece de lo más natural lo que a nosotros nos sale en nuestro don y no entendemos cómo al otro no le parece natural y viceversa. Entonces por eso es tan importante lo que estamos haciendo estas semanas de identificar nuestros dones, nuestras habilidades, para tener en claro que si a veces hay cosas que a nosotros nos salen más fácil, a nosotros nos surgen espontáneamente, pero a otros no. Lo que pasa es que a otros les surgen otras cosas más fáciles y más espontáneamente que a nosotros no. Por eso hay un pasaje en la Biblia que dice, cada uno considera al otro como superior a sí mismo, porque es así. Todos los otros van a tener algunas capacidades que nosotros no tenemos y los tenemos que admirar, porque ellos pueden hacer cosas que a nosotros nos cuestan, y ellos les salen así. Y bueno, para terminar, los dones hay que desarrollarlos como los talentos, ¿verdad? Ya venimos de nacimiento, al nacer de nuevo Dios nos da dones, pero eso no quita que no tengamos que prepararnos y desarrollarnos. Como yo siempre digo, Messi ya nació con algo, no sé, en las piernas, pero pregunto yo, Messi entonces no tuvo que hacer entrenamiento, no tiene que hacer gimnasia, no tiene que hacer dieta. No, claro que sí, lo mismo nosotros. Entonces tenemos dones naturales, pero los tenemos que desarrollar. ¿Cómo lo desarrollamos? Bueno, hoy en día tenemos tanta abundancia de material. Hay cursos, hay distintos ministerios para discapacitados y a veces se dictan online, talleres. Hay ministerios de música, hay ministerios para enseñanza, y tantas otras variedades, carcelarios y distintas oportunidades donde podemos usar nuestros dones para bendecir a los demás. Pero sobre todo lo aprendemos en la práctica. Entonces en la iglesia justamente el pastor no es el que tiene que estar haciendo todo, corriendo de acá para allá a los líderes, sino que nosotros todos tenemos que estar trabajando, como dice ahí, el cuerpo. Lo que es muy importante, que no cada uno por su lado. Y yo tengo el don de esto, entonces yo me voy a poner a hacer eso. Pero yo tengo este don, me voy a poner a hacer otro. No, porque sería como en una orquesta, que está el que toca el violín y a mí me gusta el violín, me voy a poner a tocar esto. Y el otro que toca, ¿cómo se llama? El piano, y dice, a mí me gusta esto y voy a tocar esto. No, todos tenemos distintas habilidades, pero después tenemos que trabajar juntos y por eso está la unidad del cuerpo. Así que bueno, ahora vamos a pasar a los grupos, vamos a poder compartir también. Piensen siempre en testimonios, historias, porque Dios nos permite que pasen cosas en nuestra vida para que también al contarlas los otros seamos bendecidos. Entonces siempre tengan en mente, no es obligatorio, el que quiere compartir es muy bienvenido y seguir viendo más en detalle estas cuestiones. Que el Señor bendiga. Pensemos esta semana cuáles son mis dones, cuáles son mis habilidades, cómo yo puedo bendecir, porque Dios tiene un propósito, me las dio para algo, me las dio para que yo pueda ser de bendición, para que yo pueda ocupar un lugar especial. Bueno, que el Señor bendiga entonces esta palabra.